Buenas tardes, noche ya. Sí. Eh, Vamos a dar inicio a nuestra clase de criminología este día miércoles 24 de abril del año 2024. Y nuestra lección 8 de hoy vamos a tocar un poco lo que es el periodo filosófico y humanitario. En la renovación un poco que había iniciado por César, César Bonesana, que dice que fue marqués de, de Caria en el año 1764. Dice, en los principios generales que informan acerca de la escuela penal clásica, se encuentran expuestos en una obra de capital importancia, publicada en 1764 por el marqués de Vacaria, titulada De los delitos y de las penas. Dice, esta obra puede considerarse como el origen de la escuela clásica y en ella se basaron los escritores y penalistas para elevar al derecho penal a la categoría de una disciplina científica y ordenada. La biografía de este fundador, dice, de esta escuela, nació en Milán, en el 18 de marzo de 1738. Murió en el año 1794. Entre sus obras más importantes figura de los delitos y de las penas, del desorden de la moneda en el estado de Milán y los medios de, de sale un poco mal porque cuesta un poco entender, y los medios de los bueno, ese era uno de ellos, uno más de sus libros. Dice, la obra de Beccaria, más que una exposición jurídica, constituye una bandera de combate contra la justicia penal de sus, de su siglo, época en que se observa una arbitrariedad, arbitrariedad reinante y absoluta, falta de garantía para el acusado, la ausencia de las reglas que bajo este grito paulatinamente van reformándose, dice, los viejos códigos penales. De esta exposición, esbozadas en forma esquemática, se deduce claramente que Beccaria no solo pretendía reformar algunas instituciones penales existentes, sino derribar el viejo sistema penal imperante desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y constituía un nuevo sistema penal, aprovechando las ideas de los revolucionarios franceses para exponer su doctrina. Recordemos que esta gente, estos que escribieron todo esto, se inspiraron en otros, en sus antepasados, los que estaban antes que ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Leían lo que tenían y ellos hacían su propia conclusión y hacían o, o arreglaban o agregaban algo. Por eso dice, en una parte dice, inspiradores. Leyó con vivo interés a los célebres enciclopedistas, tales como Rousseau, Montesquieu, Jean Buffon, etcétera, cuyos principios filosóficos lo inspiraron a publicar un libro que vino a transformar el derecho penal de la época. Rousseau dice,
Al explicar su célebre teoría, busca igualar al hombre en la sociedad y concederle el pleno goce de su libertad. El pensamiento central de la filosofía política de los siglos XVIII gira pues alrededor de la libertad. ¿Sí? También dice que Montesquieu, en en sus cartas persas, en el año 1721, y especialmente en su libro Espíritu de las Leyes, consideró muchos antes la que opacaría al régimen omniroso, que opacaría al régimen omnipoderoso, dice. Un poco mal que, pues, repito un poco, todas encimadas en las letras de la fotocopia de la justicia penal del siglo XVII y XVIII. Se observa a través del pensamiento de los enciclopedistas la importancia marcada de oponer los derechos de las personas humanas frente a la tiranía de los reyes. El marqués de Beccaria reúne los principios filosóficos de los siglos XVIII y con ellos elabora un conjunto de reglas que servirán de base para un nuevo sistema penal inspirado en un principio jurídico, al fin de dirigir las acciones de la multitud para lograr algún grado de felicidad. ¿Por qué dice algún grado de felicidad? Porque recordemos que los monarcas en aquella época eran quienes eh, eran la ley. Ellos tenían ley, lo que ellos decían se cumplía. ¿Sí? Por eso dice acá, a fin de dirigir las acciones de la multitud para lograr algún grado de felicidad. Dice fundamentos del derecho de reprimir. Estos son los titulares de esta corta bolilla que vamos a dar, que estamos dando. Dice, fundamentos del derecho de reprimir. Para Beccaria, el fundamento residen, o el fundamento o los fundamentos residen en el interés general. Es menester, dice, asegurar a cada uno contra las usurpaciones de los demás que como se observa parte del fundamento, ¿verdad? Este nuevo fundamento del Iu Pugnani, concedido por Beccaria, trae consigo varias consecuencias como ser. Solamente en las leyes se pueden fijar las penas y los delitos. Esta facultad reside en el legislador como representante de la sociedad. Solamente en las leyes pueden fijar las penas y los delitos. Esta facultad reside en el legislador como representante de la sociedad. Porque yo no puedo decir, sin tener una ley, lleven preso, tiene una pena privativa de libertad por tantos años. No puedo. Por eso dice que solamente las leyes pueden fijar las penas y los delitos. El legislador solo puede dictar leyes referentes a delitos en general, vale decir, sin distinción de clases ni de figuras. La ley es para todos. Recordemos que hay una frase que dice que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Tercero, dice, la atrocidad de las penas es contrario al bien público. Esta tercera consecuencia se funda precisamente en los dictados de la filosofía de la revolución, por los cuales se prohibía designar la personalidad humana. La atrocidad de las penas es contrario al bien, lógico. Esta tercera consecuencia
se funda precisamente en los dictados de la filosofía de la revolución, por los cuales se prohibía denigrar, perdón, mejor dicho, vaya la aclaración de la lectura, denigrar a la persona humana. Nadie tenía ese derecho, nadie. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy nadie tiene ese derecho de, no porque yo tengo mucha plata, yo puedo denigrarle a una persona, no porque yo soy pudiente, yo puedo decir algo por esa persona, no porque yo tengo un estatus, yo puedo denigrarle a una persona, nadie, nadie. En el cuarto lugar dice, niega facultad al juez de interpretar las leyes penales. Su misión es examinar si un individuo ha violado o no la ley penal y aplicarle la sanción o castigo prefijo en las normas, a fin de que los jueces no puedan crear y aplicar penas a su capricho. Como dije en una clase anterior, acá, si yo tuve un problema con un juez en otra causa, y coincidentemente me tocó el mismo juez, ese juez no puede decir, no, eh, él me habló mal, él me dijo malas cosas, él me maltrató, entonces voy a castigarle y me da una sanción que no corresponde, que no corresponde en ley. Por eso dice, niega facultad al juez de interpretar las leyes penales. Su misión es examinar si un individuo ha violado o no la ley penal, aplicarle la sanción o castigarles según lo que está fijado en las normas, a fin de que los jueces no puedan crear y aplicar penas a su capricho. La ley es la ley y la ley está para ser aplicada. La ley se aplica y la ley se cumple. El delito y las penas, su legalidad, es otro subtítulo, dice. Beccaria sostuvo por primera vez en su obra ya citada un principio nuevo respecto a un principio no respecto a la relación que debe existir entre el delito y la pena. El delito y la pena. ¿Por qué dice esto? El delito y la pena. O mejor dicho, dice, ¿cuál ha de ser la cantidad de pena a imponerse por la comisión de los delitos del delincuente? Sostuvo por primera vez en su obra un principio nuevo respecto a la relación que existe entre el delito y la pena. Yo no puedo, o el juez no puede conceder, si no está en la ley, decir, bueno, le damos 5 años, si le corresponde 20, o le damos 6 meses, si le corresponde 5. Él no puede. Por eso dice acá, eh, ¿cuál ha de ser la cantidad de pena a imponerse por la comisión del delito del delincuente? El juez está para eso, él debe saber o tener en cuenta cuál fue su delito, qué cometió, y a partir de ahí, él hace su descargo con respecto a la pena que él estaría dando. En el derecho romano, el principio dominante era que la pena debe ser medido por la naturaleza del delito, por la naturaleza del delito. Hoy vamos a poner un ejemplo clarito. Hoy, ¿te gustó una gallina? Yo no puedo darle 5 años de cárcel. O el juez no puede darle 5 años de cárcel a una persona que haya robado o hurtado una gallina. Entonces,
era que la pena debe ser medida por la naturaleza del delito. Puede, en la cabeza de ningún magistrado, en la cabeza de ningún abogado, eh, habrá de caber una idea como esa. Por algo eh, que se haya robado una gallina y le dan 5 años de cárcel, no puede. Por eso es, eh, por eso dice, según la naturaleza del delito. Según Becaria, este criterio debe abandonarse y sostiene que a medida de la pena debe ser el perjuicio que causa al bien público y los motivos que inducen a cometerlo. Esta proporcionalidad significa que a un delito que causa mayor perjuicio se debe imponer mayor pena. Alguien que mató, a alguien que mató, yo no puedo darle 6 meses de pena privativa de libertad. Puede existir, puede que haya matado para robar o puede haya matado por algo. Y si mató para robar, peor aún, que a medida de la pena debe ser el perjuicio a causa del bien público y los motivos que le inducen a cometerlo. Esta proporcionalidad significa que a un delito de causa mayor perjuicio se le debe imponer mayor pena. En cuanto a la división de los delitos, afirma que ella varía según los tiempos y lugares, y para buscar la base racional de la división de los delitos sostiene que es necesario atender al derecho atacando. Así tenemos, uno, los delitos que destruyen la sociedad del personal que los representa. Son los delitos de lesa majestad, lo más grave y que merecen penas igualmente graves. Delitos que constituyen la sociedad, perdón, dice, los delitos que destruyen la sociedad del personal que le representa. Son los delitos de lesa majestad, o lesa humanidad también se dice, lo más grave y que merecen penas igualmente graves. Los delitos se producen que perjudican la seguridad particular de los ciudadanos. Los delitos contrarios al bien público son aquellos que turban la paz, el sosiego de la sociedad, de la ciudadanía, entre otros delitos. Hace figurar una ley singular que los discursos fanáticos, cosas que también existen. Son delitos, pero no son delitos escarcelarios. ¿Sí? Normalmente son cosas que ya queda a cargo del juzgado. Igualdad en la aplicación de las penas. Puede decirse que Beccaria no expuso la igualdad en la aplicación de las penas. La doctrina de la impunidad de las penas se halla ausente en la obra de este autor, que por afirmar que no hay necesidad de recurrir a la intención del culpable, sino la verdadera medida, sino la verdadera medida de los crímenes en el daño que hacen a la sociedad y no la intención del culpable, como lo han concedido equivocadamente otros autores. Puede decirse de que expuso la igualdad de la aplicación de las penas, la doctrina, la imputabilidad de las penas que hayan ausentes de las obras. Este autor, que porque afirma que no hay necesidad de recurrir a la intención del culpable, sino la verdadera medida de los crímenes en el daño que hacen a la sociedad. Debemos ver un poco también por qué lo hizo, cuál es la necesidad de haberlo hecho.
todos esos estudios. Criminología es una materia muy profunda, es realmente profunda. Por eso habla mucho de por qué lo hizo, para qué lo hizo. Hay algunas, de hecho, que tiene una consecuencia, pero primeramente debemos saber el motivo por el cual le, por el motivo por el cual él hizo o cometió ese delito o ese crimen. También este señor tuvo tuvo mucha actuación, hasta inclusive dice también, acá tenemos un título, dice, protesta contra la tortura. Como reacción al sistema dominante de la pena expiatoria, formula el principio de que la pena no tiene por objeto atormentar o afligir a un ser sensible, sino que la pena tiene por objeto impedir que él vuelva a dañar a la sociedad y el de retraer a sus ciudadanos el deseo de cometer delitos. Para eso es la ley, para eso se aplican las sanciones. Si alguien cometió una infracción, esa infracción o ese infractor es castigado y es castigado para que otros no vuelvan, para que otros no hagan lo que él hizo. ¿Para qué? Para que ellos sepan o él sepa cuál es el resultado cuál es la consecuencia de lo que él cometió. Eso dice muy claramente acá. Y el de retrotraer a sus ciudadanos el deseo de cometer el delito. De no querer hacer, yo no voy a querer hacer si alguien, que yo tenía en mente algo y alguien hizo antes que yo y le salió un montón de años de pena privativa de libertad. Yo pensaría más de 2 veces y contaría más de 100. Entonces, por eso y para eso es. Pero a pesar de esta terminante posición de becaria, ha surgido en el largo periodo de la escuela clásica autores que determinaron su doctrina. Acá tenemos a dice John Howard, los principios del sistema secular o del aislamiento. Es seculares, porque yo también me equivoqué y puse celular. Secular es la palabra. Antes del grito de Beccaria, las cárceles constituían verdaderos centros de hombres y de ignominia. Los reclusos vivían en las más espantosas promiscuidades, sin cuidado de ninguna clase. John Howard comenzó a fines del siglo XVIII la transformación del régimen penitenciario. Después de haber recorrido varios países de Europa y haber sido alcalde de la ciudad de Bradford en Inglaterra, con el objeto de transformar el ambiente del viejo sistema imperante, Howard, Howard inició el sistema celular, pero es secular, para mí que es secular, en las, celular, en las penitenciarías, estableciendo que los condenados debían estar separados de noche de su celda y de ahí debían trabajar en común. Pero este sistema no es de su integridad celular, pues no permite la separación del recurso del día y de la noche, teniendo en cuenta esta reforma oficiada por Howard,
Pronto se sintió en las penitenciarías el plan general de organización cuyos puntos fundamentales son las siguientes. Ahora vamos a ver un poco lo de qué escribió o qué nos dice John Howard. El trabajo en las cárceles como medio de regeneración. No es que porque él cometió un delito, porque él eh, se equivocó en algún momento de su vida, él va a ir a estar sentado, comiendo gratis, haciendo lo que a él le plazca en la cárcel. No, para sentirse útil y una vez que haya salido o compurgado la pena que se le ha dado, él pueda ser reintegrado a la sociedad ya con un trabajo. Por eso dice, el trabajo en las cárceles como medio de regeneración, la enseñanza religiosa, edificios, edificios adecuados donde los penados puedan vivir sin sufrimiento. Los penados deben tener por lo menos un lecho para dormir. Las cárceles debían ser limpias y sanas. Sí, hoy por hoy existen muchos delincuentes que viven bajo el régimen de extrema pobreza. Y justamente por eso se vuelven algunos criminales, otros, y así. Y acá dice algo muy importante. Edificios adecuados donde ya, para un penado puedan vivir sin sufrimiento. Los penados deben tener por lo menos un lecho donde dormir. Todo ser humano tiene el derecho de, aún siendo alguien que esté privado de su libertad, igual él tiene derecho, igual él tiene derecho. Las cárceles deben ser limpias y sanas. Dice, este trabajo que hizo John Howard, dice que realizó, se ha visto cumplida en la práctica tanto en Inglaterra como en los demás países de Europa. No fue en vano su trabajo, no fue en vano todo el sacrificio que él hizo con respecto a para el ser humano. Porque recordemos, por más que sea un delincuente, es un ser humano. Por sobre todo es un ser humano. Y debe ser tratado como tal. Influencia de Beccaria y Howard en la legislación penal. Acá dice, la obra de estos innovadores tuvo influencia decisiva en la legislación penal de los siglos XVIII y XIX, ya cerca. Aparte de constituir el punto de arranque de la escuela clásica del derecho penal, Beccaria y Howard sostenían la, que las legislaciones penales constituían una afrenta a la personalidad humana. Los tormentos fueron suprimidos. Las penas de muertos, la pena de muerte, empezaron a abolirse en los códigos penales. Se otorgaron garantías para el encausado y sobre todo las penas estaban reguladas textualmente, reguladas taxativamente en las leyes respectivas. Y no fue en vano el trabajo de este hombre o de estos hombres que hicieron mucho porque eh, estar adentro o estar privado de la libertad ya es algo penoso. Y vivir otra vez en forma infrahumana es doblemente penoso. ¿Cómo saldría una persona privada de su libertad si ha cometido un robo, haya cometido un delito?
y se va a la cárcel y vive peor de lo que estaba en la calle. Entonces, no hay una transformación y eso es lo que procuraron estos señores y que por suerte tuvieron eco su trabajo. El Código Penal francés es del año 1810 y se constituye varias leyes penales que fueron inspiradas en la obra de Beccaria. Dichas leyes suavizaron las penas y suavizaron los tormentos de los procesos criminales. No fue en vano, no fue en vano el trabajo de estos señores. El Código Penal de Baviera, del año 1910, dice, el rey de Baviera encomendó al penalista Feuerbach la redacción de un código que estuviera de acuerdo con la nueva tendencia. Después de largos estudios, en el año 1913, Baviera adopta un código penal moderno basado en la teoría del mencionado autor penalista, que dice coacción psicológica. Estos códigos tienen importancia, pues sirvieron más tarde de modelo de legislación en gran parte de Europa y América. Entonces, redondeando un poco el sacrificio que hicieron estos señores, principalmente Beccaria, valió la pena. Y es lo que nosotros debemos hacer en, en nuestra vida cotidiana. Ser útil a la sociedad, nosotros como abogados, como debemos ser útiles a la sociedad. Honorarios correctos, honorarios que corresponden realmente, no honorarios que vamos a cobrarle a un Juan de los Palotes, que es un hombre pudiente, vamos a cobrarle más de lo que debe, o de lo que se debe cobrar. No, es importante eso. Más aún en la moral y en la dignidad del ser humano llamado abogado. Recordemos que la profesión de abogado es la, la, la insignia o lema del abogado es la balanza. Siempre tiene que estar bien equiparada, bien nivelada. Y esa debe ser nuestro norte, esa debe ser nuestra fuerza. Yo me despido de ustedes con esta pequeña, un pequeño agregado, nada más, y que sepamos aprovechar este tiempo en que estamos estudiando Derecho. Buenas noches.